Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este seminario, los organismos electorales y el estado de la democracia en América Latina. Durante la mañana se ha tratado sobre la institucionalidad electoral y el desempeño de los organismos electorales en América Latina con diversos profesionales que han dado sus puntos de vista y sus reflexiones respecto a este tema. Pero para esta parte de la tarde vamos a tratar el eje temático número 2, las reformas electorales y su impacto en la calidad de las elecciones. Para esta mesa de trabajo vamos a tener como moderador a Manuel Valenzuela Marroquín. Él es licenciado en antropología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha realizado la maestría en política comparada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha efectuado investigaciones sobre el proceso de violencia política de las dos últimas décadas del siglo XX en el Perú y sobre la conflictividad y violencia en las elecciones municipales en el 2014. Actualmente se desempeña como colaborador de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. También va a participar de esta mesa Alison Vascones Rodríguez, especialista del programa en ONU Mujeres en Ecuador, doctora en Economía del Desarrollo. Ha realizado investigaciones en temas relacionados con la macroeconomía del desarrollo, desigualdades, políticas sociales, economía feminista y economía del trabajo. Se ha desempeñado además como docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo en Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Quito, la Universidad Javeriana de Colombia y la Flaxo de México. También estarán en esta mesa para conversar sobre el tema que nos reúne en esta tarde María Cristina Claros, presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Bolivia, licenciada en Derecho egresada de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, máster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con diplomado en Gestión Legal de la Administración Pública por la Universidad Privada Domingo Savio y diplomado en Sistemas Electorales por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con 12 años de experiencia además en la función pública. Así que para el inicio de esta mesa le doy la palabra a Manuel Valenzuela. Adelante. Muchas gracias, María. Muy buenas tardes con todos y todas. Muy agradecido por la participación de María Cristina, de Yanigra, Alison, Iván, que nos acompañarán un momento. Eh, y sobre todo, agradecer a los participantes hay una gran participación del público de varios países que se han mantenido conectados desde esta mañana, lo cual es un gran mérito. De por sí, quiero saludar al doctor Aarón Oyarce Yuseli, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que nos acompaña también. Y empecemos. Los últimos 20 años de nuestras democracias se han caracterizado por constantes cambios, se han caracterizado por modificaciones en el ordenamiento jurídico de las reglas electorales, el ordenamiento legal de los procedimientos de inscripción de candidaturas, en muchos casos con una planificación bastante anticipada, pensando en procesos que pueden beneficiar una democracia mucho más inclusiva, que es lo que podemos caracterizar en las últimas 2 décadas, ¿no? Hemos visto cómo en los países se ha ido aumentando las llamadas cuotas electorales hasta alcanzar la paridad de alternancia en la mayoría de los mismos. Hemos visto cómo los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes han conseguido una mayor participación, tanto en los espacios de poder legislativo como en los gobiernos locales. También hemos asistido a este fenómeno que ha generado impactos positivos en muchos casos, como la implementación de mecanismos de democracia interna, ¿no? Que han permitido justamente eh, devolver un poco la actividad política interna al interior de las organizaciones políticas, dinamizar los procesos.
Y hemos visto también cómo ha aparecido mejores mecanismos de control del financiamiento de los partidos políticos. Todo ello nos ha llevado a pensar que los últimos 20 años se pueden caracterizar justamente por sus tipos de reformas. Sin embargo, muchas de estas reformas aún han quedado insatisfechas o han quedado inconclusas, ¿no? La pandemia por COVID, iniciada en el 2019 en Asia y que llegara hacia nuestro continente el primer trimestre del 2020, hizo que se modifiquen de alguna u otra manera la forma en la que el ejercicio del desarrollo de la vida política regular y la participación ciudadana se vuelvan efectivas. Ello ha producido, por consecuencia, que tengamos, por ejemplo, el caso peruano, elecciones primarias que nunca se ejecutaron, ¿no? En otros casos, elecciones postergadas. En otros casos, la participación de mujeres en los parlamentos, si bien la participación ha sido amplia, la representación no tanto, ¿no? Y lo que vemos es que hay más mujeres que participan de la vida política a nivel subnacional, ¿no? Pensando un poco en esta breve introducción que he intentado realizar, eh, quisiera que comencemos, ¿no? Reflexionando un poco cómo es que estas reformas electorales de las cuales hemos conversado, ¿no? Y que se relacionan un poco al tema abordado en la primera mesa que tiene que ver con la institucionalidad, han mejorado la calidad de nuestras elecciones, ¿no? Eh, Esta relación de elecciones y representación realmente está funcionando, realmente hay mayor representación, la representación es de calidad. ¿Cuál es el estado actual de estas reformas, no? Quisiera dejar esas preguntas abiertas para iniciar la participación y comenzar con este diálogo, ¿no? Que vamos a tener. Como saben, tenemos 10 minutos para la intervención y luego habrá un momento para la réplica y la discusión. Entonces quisiera empezar por María Cristina, por favor. Perfecto, muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo cordial para los presidentes y las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, del Jurado Nacional Electoral del Perú, del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, a la comunidad académica latinoamericana que nos está siguiendo, a las organizaciones políticas y sociales, a la población en general, Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Perú, y por supuesto a nuestro moderador, al licenciado Manuel Valenzuela, un saludo cordial, a Deyanira Galindo, del INE de México, a Alison Vasconés, especialista de ONU Mujeres. Perfecto. Para poder hablar del caso de Bolivia, es importante hacer mención, cuando hablamos de reformas electorales, a la primera constitución aprobada en 19 de noviembre de 1826 y a las 13 reformas constitucionales existentes hasta 1945, donde se establecía a Bolivia como un gobierno popular representativo con hegemonía de la democracia representativa, bajo un sistema electoral de sufragio censitario y calificado, donde no todos tenían el derecho a votar, es decir, que no podían votar ni los analfabetos ni las mujeres, toda vez que el concepto de ciudadanía se encontraba restringido para quienes podían demostrar una renta mínima. De manera posterior, con las reformas constitucionales de 1961, se reconoce y garantiza el derecho al voto universal, pero esto con emergencia a la revolución de 1952 que se da en Bolivia. Emergente de la revolución del 52 se dan tres hitos elementales: la nacionalización de las minas, la reforma agraria, pero también el derecho al sufragio universal. El derecho al sufragio universal, que concedió el derecho al voto a todos los bolivianos y bolivianas mayores de 21 años y de 18 años para los que puedan demostrar que se encontraban casados, cualquiera sea el sexo, instrucción, ocupación o, en todo caso, de renta. Esta incorporación se da a través del decreto aprobado el 21 de julio de 1952 y se incorpora ya en el texto constitucional con las características de universalidad, obligatoriedad, el mismo que es directo, igual y secreto.
De igual forma, es importante manifestar que con la inclusión dentro de la reforma constitucional del derecho al sufragio universal, se le da la posibilidad de participar en las decisiones políticas, es decir, en la elección de las autoridades, a más del 70% de la población que se encontraba marginada hasta ese entonces. Hacemos mención a que el organismo electoral tiene una creación en 1956, toda vez que se lo constituye como un organismo electoral especializado y autónomo. Sin embargo, desde su creación hasta 1985, su funcionamiento no era permanente y muchos de los comicios se celebraron bajo un manto de sospechas y irregularidades por el dominio de gobierno sobre la institución, es decir, que la misma carecía de independencia. A través también de las reformas que existieron, se da la representación popular, la misma que era ejercida a través de los partidos políticos de manera exclusiva. Es decir, que los ciudadanos ostentaban el derecho a poder participar para la elección de sus autoridades solamente a través de los partidos políticos. Y estos partidos políticos, a partir de 1967 y su reforma, se realizan a través de los partidos políticos, los frentes y las coaliciones, las cuales deberían ser reguladas y registradas ante la Corte Nacional Electoral. Si bien en sus orígenes el organismo electoral no tenía una existencia permanente y se encontraba al servicio del oficialismo, a partir de la década de los 90 se constituye en uno de los organismos con mayores niveles de confianza ciudadana, toda vez que existía la voluntad política para poder dotar de independencia. ¿Y cómo es que se da esta configuración de la representación del organismo electoral? Se da a través de las reformas a las normativas electorales, y para ello los partidos políticos se retiraron del organismo electoral y lo entregaron a jueces imparciales, que recibieron una Corte Nacional Electoral un tanto desprovista de normativas jurídicas que le permita generar certeza. Y hablamos de un arma política que utilizaban los partidos políticos en ese entonces, como era la anulación de las mesas de sufragio. De manera posterior, en 1999 se aprueban dos normativas, la 1983, que establecía como disposiciones tendientes al regulamiento y al funcionamiento en cuanto a que la Corte Nacional Electoral podía regular aspectos de la vida legal de las organizaciones políticas, las frentes o las coaliciones, pero también la Ley 1984, que aprueba el Código Electoral en cuanto a su estructura, sus procedimientos y recursos. Se incorpora también el principio a través del Código Electoral que se aprueba, el principio que genera la institucionalidad y genera más certeza dentro ya de la administración de los comicios electorales, que es la inclusión del principio de preclusión, a través de las cuales las mesas ya no podían ser anuladas por las cortes departamentales, salvo que se produjeran situaciones excepcionales claramente establecidas por la ley, y en cuyo caso se tenía que repetir la votación dentro de un margen de 2 semanas. Al mismo tiempo, se estableció la Corte Nacional Electoral como máximo nivel del organismo electoral, cuyas resoluciones en asuntos electorales son inapelables e irrevisables. A partir del 2004, ya se apertura con la reforma constitucional a la Carta Magna, no solamente el régimen en cuanto a la forma de gobierno de la democracia representativa, sino también de la democracia participativa a través de la incorporación de los referendos. En el 2004 también, a través de la publicación o de la promulgación de la Ley 2771, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, se reconfigura el sistema político. El mismo que estaba destinado solo a los partidos políticos se apertura también para las agrupaciones ciudadanas y también a los pueblos indígenas, los mismos que debían registrarse ante la Corte Nacional Electoral. Y hablemos de un cambio trascendental después del 2004 que se da con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en febrero del 2009, que trae una serie de reconfiguración del sistema de gobierno, toda vez que Bolivia adopta para su forma democrática la democracia participativa, representativa y comunitaria, es decir, que confluyen tres tipos de democracia, hablando así de una configuración de una democracia intercultural, bajo un principio fundamental, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, es decir, también dotando de institucionalidad a la democracia paritaria bajo postulados de paridad y alternancia. Hablamos también de que en el 2010 se promulga la ley del órgano electoral,
que establece y que tiene por objetivo ejercer la función electoral, establecer cómo se encuentra compuesto, cuál es la estructura, los procedimientos, los recursos que establece la normativa y los procedimientos, como por ejemplo, para la aplicación de los distintos tipos de democracia reconocidas por nuestro Estado plurinacional. Se promulga también la ley del régimen electoral, que tiene por finalidad el ejercicio de la democracia intercultural basada en la complementariedad de los tres tipos de democracia. Esta normativa nos permitió también entender que existe dentro de nuestro Estado un sistema electoral híbrido que se caracteriza de acuerdo al proceso eleccionario, ya sea a nivel de carácter nacional, departamental, regional o municipal. Por ejemplo, hablamos de un sistema electoral híbrido en el caso de las elecciones para presidente y vicepresidente, porque en el mismo se aplica el sistema de mayoría absoluta, debiendo obtener el 50% más uno, y caso contrario pasan a la segunda vuelta. Del resultado de la votación para presidente y vicepresidente se aplica bajo el sistema de proporcionalidad, aplicando el sistema de Jones, la elección de la senaturía. Y para los diputados uninominales tenemos el sistema de simple mayoría, y para los diputados plurinominales tenemos el sistema de proporcionalidad. De igual manera hablamos del sistema de Jones, que aplica la cantidad o los resultados de las votaciones de las diferentes organizaciones políticas versus la cantidad de curules existentes, y se va aplicando de manera proporcional. Lo mismo a nivel departamental y lo mismo para autoridades regionales y municipales. Estas reformas electorales han permitido dotar de institucionalidad por ello y de mayor participación a diferentes espacios dentro de nuestro Estado. Hablamos también de la ley 1096 de organizaciones políticas, vigentes a partir del 2018, que regula la democracia interna de las organizaciones políticas, porque no son solamente aquellos que van a participar de las justas electorales, tienen que demostrar democracia al interior también de sus militancias, de la elección de sus candidaturas, pero también se les exige estar de acuerdo a los postulados de la nueva Constitución Política del Estado y de los principios de la misma. Por ende, han tenido la obligación todas las organizaciones políticas de adecuar sus estatutos a esta Constitución y a los postulados de la normativa. Si hablamos nosotros del efecto que se tiene sobre las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, hablamos que si bien el beneficio para el reconocimiento de los pueblos se inició en 1956, el 2009 marca el inicio del ejercicio pleno de la democracia comunitaria, que es elegida por medio, que se ejerce por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios, que les ha dado la posibilidad de poder convertir los municipios en autonomías indígenas, originarios, campesinos a través de la conversión, ya sea municipal o por territorio, que les ha permitido tener representantes ante las asambleas legislativas departamentales elegidos por normas y procedimientos propios y no bajo democracia representativa. Si hablamos de la democracia participativa, si bien en el 2004 se reconoce el referéndum, sino que también a partir del 2009 ya se habla de la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, los cabildos y las consultas previas para los pueblos indígenas en cuanto a la explotación de sus recursos. Pero si hablamos de la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, tenemos que hablar de democracia paritaria. Y me quedo con la pregunta que nos hacía el moderador. ¿Existe representación de calidad? Las mujeres en la historia de Bolivia sí podían elegir y ser elegidas en 1945, en 1947, pero solo en el ámbito municipal. Recién pueden participar dentro de procesos electorales en 1952 con el reconocimiento del voto universal, en 1967 con el reconocimiento de la ciudadanía. Se incorpora recién en 1994 la noción de género en el Estado con la ratificación por parte de Bolivia de la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación en contra de la mujer, el CEDAW. En 1997 se establece la ley de cuotas, donde se le dice a las organizaciones políticas que al menos el 30% de las listas deben estar ocupadas por mujeres. Es decir, que de cada 3 candidatos, 1 debía ser mujer. Con la promulgación del 2009 y la promulgación de la ley de régimen electoral, se obliga a las organizaciones políticas a que tengan la obligación de incorporar en sus listas el 50% para mujeres bajo postulados de paridad y alternancia. Se implica o se establece a través de la ley de organizaciones políticas el régimen de despatriarcalización dentro de la democracia interna, pero también para poder castigar a través de un comité de ética a aquellos que ejerzan acoso y violencia política, ya sea al interior del organismo
o al exterior con relación a las autoridades electas de la misma organización política, pero también se reconoce de manera pionera a Bolivia con la promulgación de la Ley 243 en contra del acoso y la violencia política, que si bien establece diferentes instancias, lo que nos ha permitido dentro de nuestro Estado boliviano es tener mayor cantidad de la representación de las mujeres. Sin embargo, estamos tropezando con el tema de la calidad en cuanto al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres en espacios legislativos. ¿Por qué? Porque son constantes los casos de acoso y violencia política que se denuncian a la instancia electoral, la misma que es una simple remisora de las denuncias ante el Ministerio Público, que si bien existen otras instancias, las mismas no son efectivas. Por ende, si hablamos nosotros del efecto directo de la calidad en cuanto a las elecciones, tenemos que hacer esta reflexión. Hablamos de una representación de calidad. Entre otros de los aspectos, es importante manifestar que si bien en el 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia se anularon las elecciones, se recobró la institucionalidad del organismo electoral a través del órgano electoral plurinacional con la nueva designación de las autoridades del 2020, tanto para el Tribunal Supremo Electoral como los tribunales electorales departamentales, que asumieron históricamente la aplicación de un protocolo de bioseguridad como pioneros en el mundo, que dio en una efectividad en cuanto a la participación ciudadana en el 88.42%. Todos fueron a votar porque estaban comprometidos en tener un gobierno legítimo y debidamente reconocido. Entonces, este organismo electoral, con el concepto de órgano electoral plurinacional, ha asumido ciertos desafíos que viene desarrollando con la finalidad de ser los garantes del ejercicio de la democracia y, por supuesto, de la democracia intercultural y paritaria y del ejercicio efectivo de los derechos políticos tanto de hombres como mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina, por las puntualidades en tu disertación. Es interesante cómo las fechas que menciona María Cristina en cada uno de los hitos que va presentando, tanto en la creación de su organismo electoral, tanto en la promulgación de las constituciones, que se puede decir de la década de los 90 en toda América Latina, que vinieron con el nuevo modelo económico, ¿no? Y como en muchos países esas constituciones fueron siendo modificadas, ¿no? Por necesidades o adecuarse a los nuevos tiempos. Pero sobre todo lo que llama la atención es este gran cambio que hay en Bolivia, ¿no? A partir de, básicamente, del 2004, ¿no? Y que da origen a una nueva reconfiguración del Estado. Eso es un claro ejemplo, ¿no? De realmente reformas que impactan directamente y no solamente en la participación política, sino también en la vida social. Entonces, ante ello, quisiera preguntarle también a Alison Vasconés sus opiniones, ¿no? Cómo es que en el caso de la participación de las mujeres, eh, si consideras que los efectos de la paridad de alternancia han tenido un impacto positivo en la calidad de la representación, ¿cuáles son estos nuevos desafíos que se presentan para las candidatas, ¿no? O las mujeres que deseen tener y participar en la vida política en la región, ¿no? ¿Cómo va esta situación, esta coyuntura, no solo tal vez en el Ecuador, que es de donde tú puedes darnos una mirada mucho más cercana, sino tal vez una mirada un poco más comparada, ¿no? Que podrías brindarnos. Alison, adelante, por favor. Muy buenas tardes, gracias Manuel, y gracias a la Instituto de la Democracia y a las otras instituciones organizadoras. Bueno, pues voy a hablar un poquito de Latinoamérica, pero sí me centraré un poco más en el caso del Ecuador, que creo que sí tiene algunas similitudes con otros países también de la región. Y yo quería partir un poco comentando digamos, refiriéndome al título o al nombre del diálogo de que estamos hablando, y me refiero al tema de calidad electoral. Quisiera partir de la noción de democracia paritaria, que para nosotros es súper importante justamente cuando hablamos de estos temas de participación política efectiva, ¿no?
Y es la democracia paritaria una forma de organización social y política donde hay igual número y calidad, digamos, de derechos en los espacios de decisión de la sociedad entre hombres y mujeres, ¿no? Eso, digamos, según mujeres y un poco, digamos, el marco internacional. Esta participación paritaria dentro de los niveles y espacios políticos es un factor clave para la igualdad de género. Igualmente quiero referirme a otro concepto, que es este concepto de la calidad de las elecciones y de la calidad de la democracia como tal. Esto de la OEA, ¿no? Y la OEA habla de elecciones que son democráticas y son inclusivas, limpias, competitivas, y quienes son electos o electas democrática y legalmente ocupan los cargos públicos y los ejercen efectivamente, es decir, no hay posibilidad de que abandonen los cargos abruptamente, que eso es un caso que también ocurre muchísimo en América Latina, ¿no? Y bueno, todos estos elementos tienen efectos y sesgos de género, ¿no? Siendo las elecciones la demostración explícita de la democracia participativa, la igualdad de género en este ámbito significa que ciudadanos y ciudadanas deben tener igual oportunidad, ¿no? Y yo creo que la paridad o la democracia paritaria produce mucho, ayuda mucho a esta igualdad de oportunidades para el ingreso, digamos, para la participación, pero ya en medio de la calidad como tal y en la representación, como decías, todavía nos falta un poco, ¿no? Eh, por ejemplo, las mujeres enfrentan frente a la participación efectiva y a la competencia democrática barreras como la prevalencia de modelos masculinos y jerárquicos de ejercicio político, dificultades para conciliar la vida familiar con la vida política, estereotipos sociales, violencia que ya se mencionaba, y estructuras de los partidos políticos, especialmente los históricos, con liderazgos masculinizados, anquilosados, jerárquicos, etcétera, ¿no? La normativa no ha llegado a trabajar muy bien con los partidos políticos. Yo creo que esa es una de las deudas que tenemos, trabajar con los partidos políticos, porque llegamos inclusive mucho a los procesos electorales, a las instituciones electorales inclusive, pero ya al interior de los movimientos y de los partidos políticos, ¿no? Y el caso del Ecuador, les voy a poner un ejemplo luego en un ratito, es súper claro en este tema de los partidos y de que no están listos, digamos, para el cumplimiento de esta normativa. Bueno, en el caso de América Latina, como ya se mencionaba, en el ámbito de la democracia paritaria tenemos un marco internacional y muy importante, la Conferencia Regional de la Mujer en 2007, que habla de la paridad como determinante de la democracia y combina a los estados hacia mecanismos de participación paritaria. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2013 también. En el 2015 una regla importantísima que es la norma marco para consolidar la democracia paritaria en el marco del Parlatino, que coloca a la democracia paritaria como meta de los estados y plantea directrices sobre reformas institucionales específicas, ¿no? También se han realizado varias reformas enfocadas en el régimen electoral que disponen a partidos políticos de inclusión de mujeres en sus candidaturas. La mayoría de países de la región ha establecido esta normativa de acuerdo con el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Hasta 2022 habían como 45 reformas del régimen electoral de género relativa con los temas de género en la región. Y en la actualidad hay 7 países que han aprobado algún tipo de paridad de género en el registro de candidaturas para cargos legislativos. Ecuador está entre ellos, Bolivia, Costa Rica, México, Argentina, Nicaragua, Perú, entre otros, ¿no? Y otros aplican en elecciones internas también. Ahora, en el caso del Ecuador, sabemos que es un país pionero en el tema del voto femenino, el primer voto femenino que fue además un factor de resistencia, no tanto de la normativa, fue en 1924 a cargo de Matilde Hidalgo. El próximo año se cumplen 100 años de ese primer voto femenino ahí. Y en adelante un poco la historia se repite en términos de lo que ya señalaba la colega de Bolivia. Para ahora un hito clave en el caso del ecuatoriano ha sido la ley de cuotas, la reforma de la ley orgánica de las elecciones. Allí ya se empezó a hablar del tema de la ubicación secuencial y alternada con base en un 30%, subiendo 5% en cada periodo electoral. Pero lo más importante, igual como señalabas tú también, me parece a mí que es la constitución, el cambio constitucional, la elevación a rango constitucional con la constitución del 2008 de la paridad y del principio de paridad elevado a rango constitucional. Entonces, a partir de la constitución de 2008 que crea lo que se denomina también el poder electoral y divide el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, se incluye la paridad como en la representación de cargos administrativos, de designación, en los ministerios, en las instancias de decisión, a todo nivel, ¿no?
creado este poder electoral también, ¿no es cierto? Y también es un hito en el caso de la participación de las mujeres, en el caso ecuatoriano, el denominado Código de la Democracia, un año más tarde, la nueva Constitución, que esta ley focaliza el derecho electoral, que la paridad de género tenga una prioridad de principio, ¿no? Asegura procesos electorales democráticos, equitativos, establece que en todo el ciclo electoral, desde la convocatoria, se debe cumplir con los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad. Esto se va, digamos, va variando en el tiempo y actualmente ha evolucionado muchísimo. En principio teníamos bastante garantía en el tema del poder legislativo, es decir, en las elecciones más multinominales. No obstante, también no teníamos una norma específica para los temas de los distritos impares, de los cargos de elección uninominal. Entonces, poco a poco eso se ha ido mejorando. Entonces, se vio ya esta norma sobre la legislatura se vio ya reflejada en un porcentaje mayor de participación de las mujeres. Y luego se dan unas nuevas reformas recientes en el 2019 y en el 2020, impulsadas básicamente por las organizaciones de la sociedad civil, pero también por cambios, que eso también es importante tomar en cuenta, en la misma autoridad electoral hacia la igualdad de género, ¿no? Estas reformas incluyen avances muy importantes frente a la garantía de esta paridad. Se establece que al menos el 50% de todas las listas pluripersonales y unipersonales estén encabezadas por mujeres de forma progresiva. De hecho, ya tuvimos en este último periodo, en esta última elección, que fueron elecciones anticipadas en el Ecuador, ya binomios presidenciales y binomios de prefecturas paritarios. Y yo me refería al tema de los partidos políticos porque, si bien estaba en la norma, fue muy complicado y tuvimos que pasar algunos periodos de negociación, de hecho, y bastante resistencia de los partidos políticos para este cumplimiento, y se eligió los binomios que fueron de mujeres más o menos a última hora, ¿no? Porque la ley y porque el Tribunal Electoral les combinaba a que cumplan con la norma, ¿no? En el caso de las prefecturas también se dan estos cambios y se dieron también estos binomios. Pero un elemento súper importante que también se mencionaba en el caso de Bolivia es la reforma al Código de la Democracia, que influye en esta tipificación, pero también presenta sanciones, ¿no? Como resultado, tenemos que sí hay incremento en la participación de las mujeres en el Parlamento. Ahora, en las últimas elecciones, tenemos 44% de participación de las mujeres. En general, en América Latina tenemos un crecimiento importante. Hay más o menos la mitad de países de América Latina están más o menos entre el 30 y 40% de esta participación, y bueno, hay más o menos un 40% que están bajo el 20% todavía de la participación en las legislaturas. Todavía hay países inclusive que tienen muy bajo y que no han cambiado en los últimos 20 años, países del Caribe, Centroamérica, por ejemplo, ¿no? En el caso ecuatoriano, en las candidaturas a la presidencia, bueno, en 70 años de Ecuador ha tenido 9 candidatas a la presidencia, 3 vicepresidentas, apenas una presidenta por 5 días, en un caso muy histórico, en el cual fue, digamos, arrebatada del poder prácticamente. Y para competir por la vicepresidencia hemos tenido un poco más de oportunidades. 26 han participado como binomio, 9 en procesos electorales, etcétera. Y como les decía, en este último proceso electoral ya tuvimos binomios paritarios y una candidata a presidenta que al momento está terciando para la segunda vuelta electoral. En el caso de las elecciones seccionales también tenemos incrementos importantes tanto en la participación como en la representación, como ya mencionabas. El problema ahí me parece que es ya un poco más de calidad, en el sentido de que, por ejemplo, si hay mayor participación de mujeres como cabezas de lista y como en las alcaldías, hay una buena participación, todavía no llegamos a la paridad, pero están representando distritos muy pequeños y entonces en conjunto, cuando uno habla de la representación de la población, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, las mujeres alcaldesas representan más o menos a un 12% de la población total, contando, digamos, en términos de la cobertura, por decirlo de alguna manera, y de la importancia de la relevancia poblacional de estos territorios, ¿no? O sea, hay un balance positivo y un buen impacto de la norma, es innegable ese impacto,
pero aún no se consigue calar en las estructuras de decisión de las organizaciones políticas. Es evidente, como se mencionaba, un poco apoyo por parte de las organizaciones políticas. Este caso del binomio presidencial es uno que yo les comentaba, pero también, y eso es algo que nos preocupa muchísimo, hay atomización y baja calidad de los partidos y laxitud en los requerimientos para la conformación y calificación de los partidos, mucha influencia de poderes tradicionales, económicos, sociales, locales, en los que las mujeres no están, es decir, las mujeres no tienen estos accesos informales a redes, a económicos, entonces es muy difícil que compitan con los varones. Y el fenómeno de la violencia política que ya se mencionaba antes, es evidente, en el Ecuador más del 65% de las mujeres políticas han sufrido violencia. A partir de la expedición de la norma, de 16 denuncias, apenas 3 casos han recibido sentencia. Y esta violencia viene mayoritariamente, y eso es, digamos, a partir de estos estudios que hemos hecho, dentro de las propias organizaciones políticas y de otras organizaciones en la lid política, digamos, ¿no? Que están llamadas a apoyarlas, es de ahí de donde nace la violencia, ¿no? Es decir, hay un reto de elevar la confianza en las instituciones democráticas, en el cumplimiento de la norma, en el conocimiento de la norma. Hay un reto muy fuerte de trabajar con los partidos políticos, de normar las reglas de igualdad de género dentro de los partidos políticos, la incorporación progresiva de las mujeres en estas organizaciones, la generación de información oficial para el monitoreo durante el proceso electoral, poner en práctica instrumentos que las instituciones electorales ya tienen para la implementación de la ley, pero más en territorio, en el caso del Ecuador, llevar del nivel central al nivel local, el cumplimiento de la norma es bastante complejo. Yo no sé, tal vez en otros países también sea así. Y bueno, reformas concretas al Código de la Democracia, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, puede ser la inclusión de medidas de protección para las mujeres en el proceso del acompañamiento para los casos de violencia, que no no existen quienes les acompañen legalmente, pero tampoco hay medidas de protección. No hay una reserva de recursos específicos para las mujeres en sus campañas, generalmente ellas son las que menos presupuesto tienen. Medidas de selección más equitativa de los territorios, por ejemplo, el caso de México es muy interesante en eso. Estamos nosotros en el Ecuador analizando la posibilidad de poder mirar este caso, de evaluar este caso y ver cómo podemos reaccionar, porque sí existe este hecho de que se asignan básicamente este tipo de circunscripciones en la representación para las mujeres, circunscripciones en las cuales tienen menos posibilidades de ganar los partidos políticos. Y evidentemente transformaciones institucionales en los organismos electorales, mayor liderazgo, mayor posición de autoridad. En el caso de Ecuador tenemos un consejo electoral liderado por una mujer, pero también en las autoridades de la justicia electoral sería muy interesante poder tener mayor participación y mayor formación en temas de género para el ejercicio mismo de la justicia electoral, ¿no? O sea, son elementos que tienen que ver con la aplicación de la normativa, pero también con un conjunto de política pública que si no existe, que si no se apoya, digamos, la normativa va a ser más difícil de cumplir también, ¿no? Ahí me quedaría, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alison. Vemos que en esta parte, en la primera parte de esta mesa de trabajo académica que busca hacer esta reflexión respecto a las reformas electorales de las últimas décadas, ha salido a la luz el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? Y temas que tienen que ver con las leyes o las promociones de ley de prevención de acoso político y de violencia eh, por razones de género en la política. A partir de ello, me gustaría hacerles 2 preguntas adicionales a María Cristina y a Alison, ¿no? Respecto a justamente qué aportes, qué podríamos hacer desde las modificaciones de tipo reformista, de modificaciones en la legislación electoral, para mejorar la calidad, por ejemplo, de las sanciones hacia las personas que cometen acoso o violencia política hacia las mujeres. En segundo lugar, analizar también de qué manera cómo podemos accionar y tener una mirada panorámica respecto a la participación de las mujeres en la región. Veo y
según la literatura que he revisado, uno de los problemas es que no hay un estudio que logre integrar este balance de participación de mujeres a nivel América Latina, no solo a nivel nacional, sino a nivel subnacional, ¿no? Que permita comparar justamente, encontrar cuál es el problema y de ahí aplicar una solución concreta en la política pública. Estas son dudas que creo que se plantean tanto creo que desde ONU Mujeres, ¿no? Y creo que también desde el Tribunal Electoral de Bolivia, ¿no? Y creo que son planteamientos que están en toda la región, ¿no? Cómo promover una participación de mujeres, pero justa, equitativa, que no solamente se tenga una representación subnacional, sino que se llegue a una representación nacional. Como bien ha dicho Alison, ¿no? Si bien en el Ecuador la presidenta del órgano electoral es una mujer, no ocurre lo mismo necesariamente a nivel de todas las instituciones públicas o de todos los organismos electorales a nivel de la región. Por otro lado, la ley que sanciona el acoso, como bien ha dicho la doctora María Cristina, excepcionalmente ha habido solo 1 o 2 casos que han sido sancionados, ¿no? Entonces, estamos entre 2 retos. O sea, hay grandes avances que son bastante loables, que se pueden reconocer, pero que nos plantean 2 nuevos retos a reflexionar. No les estoy planteando que nos den la solución en ese momento, pero sí que podamos reflexionar sobre el tema. Así que le doy el uso de la palabra a María Cristina, por favor. Claro, muchas gracias. Con relación a los aportes en cuanto a la reforma electoral para tener una efectividad en cuanto a la participación de la representación de las mujeres en los diferentes niveles, es importante manifestar que emergente de la nueva Constitución Política del Estado del 2009 y con la implementación de la Ley del Régimen Electoral, se obliga a las organizaciones políticas a cumplir por lo menos a los niveles del órgano legislativo la paridad, es decir, el 50% de las listas de las candidaturas debe estar ocupada por mujeres. Por ende, se ha garantizado no siempre en el 50%, pero con unos márgenes del 48 al 50% en los legislativos a nivel nacional para las diferentes cámaras, pero también a nivel departamental. Y es en cuanto a la competencia mía que puedo hablar con precisión, en el departamento de Santa Cruz se cuenta dentro de los legislativos municipales y a nivel departamental con un 50% de representación de las mujeres dentro del marco de estos postulados de paridad y alternancia. Pero, ¿cuáles serían las reformas para poder garantizar un ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres en cuanto a la calidad de electas? Es muy triste para nosotros escuchar constantemente cuando hacemos diferentes talleres dentro del marco de la educación ciudadana, con aliados estratégicos, que las autoridades electas están siendo sometidas a acoso y violencia política, no solamente al interior de los cuerpos colegiados a los que pertenecen dentro de los órganos legislativos de los diferentes niveles, sino también por agentes externos de la sociedad civil o desde la propia militancia de la organización política. ¿Cómo hacemos para generarle la certeza de que puedan ejercer la gestión que les corresponde de acuerdo al mandato por el que han sido elegidas con tranquilidad, para que puedan actuar, ejecutar los proyectos, fiscalizar y ejecutar todas las atribuciones y funciones que por ley les corresponden? Ahí nosotros lo que hemos hecho, toda vez que la normativa específica, como mencionaba, si bien en Bolivia ha sido la pionera a nivel internacional, que es la Ley 243, y se promulga emergente del fallecimiento de una concejala, Juana Quispe, del municipio de Ancoraime, en el departamento de La Paz, la misma que fue hallada muerta a orillas del río, cuando ella intentaba en determinadas situaciones fiscalizar a su alcalde. Un caso que, a pesar de la denuncia, no cuenta con una sentencia ejecutoriada. En Bolivia, de un aproximado de 600 denuncias que se han oficializado ante el Ministerio Público, solamente 3 han alcanzado la calidad de sentencia y que se encuentran ejecutoriadas. Por ende, hablamos de que debe existir una reforma para hacer efectivo el derecho a la participación política de las mujeres, porque no es suficiente que la instancia electoral, a diferencia de lo que comentaba Alison en Ecuador,
simplemente sea una remisora de la denuncia. O sea, nosotros simplemente recibimos la denuncia a través de nuestro secretario de Cámara, sería en un formulario que está establecido de acuerdo a las directrices del Tribunal Supremo Electoral, pasa un informe legal, se considera en sala plena, y nosotros hemos tomado la determinación de todas las denuncias, remitirlas para que sea la instancia competente, el Ministerio Público, la que determine si ha existido o no el delito. Sin embargo, en la instancia electoral, a criterio mío, podemos nosotros otorgar medidas de protección, como lo hace Costa Rica, como lo ha hecho México, también antes de la reforma normativa con la aplicación del bloque de convencionalidad. Creo yo que hay mucho todavía por hablar para poder dotar de efectividad la participación política de las mujeres. Que si hablamos de igualdad de condiciones entre hombres y mujeres desde nuestra naturaleza o esencia, no somos iguales. Porque si bien los hombres han tenido por hegemonía el sistema político para poder participar y ser elegidas autoridades, las mujeres tenemos que pasar por una serie de procesos en nuestra calidad de mujeres, de madres, de hijas, pero también tenemos que ser enfermeras, maestras, un montón de cuestiones que están con nosotras y que nos imposibilitan ejercer con la tranquilidad o facilidad o la soltura con la que la realizan los hombres. Entonces, es un desafío que las mujeres puedan tener una participación efectiva en las reformas normativas que garanticen que puedan trabajar y concluir sus mandatos con tranquilidad. Estamos ya llegando en Bolivia a la mitad de la gestión, y de acuerdo a la mitad de la gestión, usualmente dentro de la paridad y la alternancia se tienen a las titulares mujeres y a los suplentes varones. ¿Y qué es lo que se da? La famosa en situaciones de acoso y de violencia política para que renuncien las titulares y asuman los suplentes varones. Entonces ahora están completamente expuestas a este tipo de situación, y para ello necesitamos una reforma que permita y garantice la participación efectiva de nuestras autoridades electas. Alison, por favor. Sí, bueno, yo estaba pensando que, digamos, la normativa necesita o sea, nosotros en Ecuador tenemos, como ya he señalado, una normativa bastante avanzada, de hecho, ¿no? Y bueno, esto ha ido acompañado, sí, de unos avances, pero yo creo que la igualdad sustantiva, digamos, que es de lo que se trata finalmente, sí requiere de mecanismos que pueden ser complementarios de la normativa, es decir, se puede elaborar, reelaborar o hacer reformas al Código de la Democracia en el sentido de lo que le señalaba, por ejemplo, qué sé yo, endurecer las sanciones o proponer medidas de protección, em, digamos, trabajar medidas, por ejemplo, más específicas en lo local, como ya se señalaba, que la norma es bastante general. em, pero creo que sí hay que complementar con mecanismos de implementación efectiva de la ley, ¿no? Que tienen que ver con guías, con hojas de ruta, con formación, con capacitación. Creo que, por ejemplo, el tema de opinión pública en general es importantísimo, ¿no? Nosotros contamos con una guía para medios de comunicación también. También hay mucha resistencia en los medios de comunicación para estas temáticas, y hay muy poca, digamos, sensibilidad cuando se trata de candidatas mujeres y varones, y hay muchísima violencia por parte de los medios también, que puede, digamos, ser, digamos, de obligatorio uso de los medios de comunicación, por ejemplo, durante las campañas electorales, una normativa para los medios en campañas electorales que pueda regular no solo la participación, sino también la violencia, los estereotipos de género, etcétera, que haya mecanismos de vigilancia ciudadana, por ejemplo, fortalecidos, digamos, para que puedan hacer esta revisión. Pero a mí sí me parece, como yo decía antes, que sí hay que trabajar muchísimo en normativa, pero también en gestión y política y educación política. Es decir, nosotros, los partidos, las organizaciones políticas, en el caso de América Latina, pero en el caso de Ecuador particularmente también, han sufrido un deterioro muy fuerte en su calidad, ¿no? Los movimientos políticos como tales, los requisitos para formar parte de un movimiento político en el Ecuador son bastante laxos, bastante generales, ¿no? No existe propiamente una escuela política, una capacitación donde haya
estos principios estén fundamentados, ¿no? Una escuela política que incluye elementos de igualdad de género, que incluye elementos de no violencia, que trata los temas de participación, los temas de democracia, por ejemplo, digamos, a resultar en partidos políticos y en políticos y políticas formados para la democracia también, la cohesión, la paz, la no violencia, ¿no? Yo creo que el tema de prevención es muy importante. Y tiene mucho que ver con la política, digamos, de cómo se ejerce la democracia en nuestros países, ¿no? Entonces, sí, sí a los temas de sanciones, sí a los temas de protección, sí a la implementación mejor de las normas, ¿no es cierto?, que ya existen, que ya hay, pero creo que mecanismos de refuerzo de la implementación del cumplimiento de esta normativa y otros actores involucrados también en este proceso, tales como los medios de comunicación, ya se decía, y las propias organizaciones políticas, es fundamental. Eso. Muchas veces en nuestros países existe la norma, existe la ley, y lo que falta es la reglamentación y la forma de implementarlo. Y creo que ese es el reto de toda América Latina. Antes de pasar al receso para iniciar a la segunda mesa, simplemente quisiera hacer algunas conclusiones, apuntes de lo que hemos visto, ¿no? Si bien la mesa hace referencia a las reformas políticas que se han tenido en la región, hemos profundizado básicamente en las reformas que tienen que ver con participación política de las mujeres, con mayor igualdad de oportunidades, y hemos enfatizado también en la prevención del acoso político y la violencia de género en la vida política. Sin embargo, quedan pendientes algunos temas, como por ejemplo la participación de los pueblos indígenas, la participación en igualdad de condiciones, la inclusión y el respeto del derecho al voto de la población de las comunidades LGTB, ¿no? El acceso al voto también de las personas privadas de su libertad en algunos países, que en Ecuador sí sé que existen toda una política, una dinámica dentro del órgano electoral que permite ello, ¿no? Pero no es la regla, digamos, ¿no? No es la regla latinoamericana. Igual reformas que tienen que ver con el uso también de tecnología, ¿no? Entonces, vamos a darnos un momento para el receso, unos 10 minutos de receso, para que volvamos con Deyanira Galindo y Sofía Estrella, y Deyanira nos pueda brindar un panorama bastante detallado, ¿no? De este conjunto de reformas a nivel latinoamericano que ya ha tenido a bien a preparar para esta tarde. Entonces, volvemos en 10 minutos exactos después del receso para continuar con esta interesante mesa. Muchas gracias. Gracias.